¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por favor, abre su Biblia. Vamos a ir en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 18. Cuando lo tenga, confirme con amén. El Señor Jesús está en medio de nosotros. Gloria al Señor. San Juan, capítulo 1, verso 18. Cuando lo tenga, confirme con amén. Vamos a dar el estudio de manera parcial. Quisiéramos pasar exhaustivamente, profundamente, pero vamos a ir porque sabemos que más adelante vamos a seguir viendo muchas enseñanzas que va a enriquecer nuestra fe y nuestra mente con la revelación bíblica que es la palabra del Señor. Amén. ¿Todos ya lo tienen? Por favor, ayúdame a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Wow, tomen su lugar, por favor. Empezamos hace un par de semanas hablando la importancia de conocer a Jesús. Hablamos un poco Jesús como Dios, y la semana pasada hablamos Jesús como hombre. Le dimos algunos textos bíblicos que comprueban la humanidad de Jesús, que Jesús tomó cuerpo humano, vivió como hombre. Pero recuerden lo que explicamos: Jesús fue 100% Dios y fue 100% hombre. Ahora, el estudio es bastante profundo. Quisiera solo dar como un breve resumen. Más adelante vamos a explicar esto. Para algunos campos de interpretación o algunos campos de explicación, algunos piensan que Jesús no tuvo medio hermanos. Obviamente Jesús no fue engendrado por hombre, fue engendrado por la obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Teológicamente, la palabra, recuerden lo que explicamos, el logos se hizo carne. La palabra logos es la palabra griega. Entonces lo que significa es que la palabra se hizo carne. Es impresionante lo que las Escrituras nos enseñan. Lo importante es que necesitamos estudiar y conocer la profundidad de las Escrituras. Entonces, para algunos campos que María no tuvo más hijos. La realidad y la Biblia enseña que María tuvo más hijos después. Si usted hace un estudio, hay 3 Jacobos en la Biblia y 3 Judas. Uno de esos es medio hermano de Jesús, Jacobo. El otro Judas, que no es el Judas Iscariote, sino el Judas que escribió en la carta de Judas, que está antes de Apocalipsis, fue medio hermano de Jesús. Y si alguien tiene una duda, puede estudiar el trasfondo histórico, político, religioso de cada carta. Eso es lo interesante. Yo siempre le digo, hay gente que no cree eso. Bueno, una cosa es lo que nosotros llegamos a imaginar, pensar o a creer, pero ¿qué dice la Biblia? Lo importante es qué dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no miente, es infalible, es inerrante, no tiene error. Es la palabra viva de Dios. Entonces, como un resumen, si vamos a leer un poquito en Mateo, vaya conmigo Mateo. Después vamos a explicar el tema que vamos a hablar hoy, es razones para la encarnación, pero vamos a ver un poquito en Mateo capítulo 13, verso 55. El que lo tiene, por favor, lo lea. 13:55, Mateo 13:55. ¿Qué dice? De 56. Ahí está. Oiga lo que dice el texto, el 55. ¿No es este el hijo carpintero? ¿No se llama su madre María? Sus hermanos Jacobo, que viene a ser también Santiago. Escuche esto, quiero explicarle esto de manera parcial. Recuerde que más adelante lo vamos a seguir explicando profundamente. Jacobo es traducido en Santiago. Este Jacobo que aparece en ese texto es Santiago, el que escribió la carta de Santiago. O sea, hay 2 Santiago en la Biblia. Santiago el apóstol, y también hay como 3 Santiago. Santiago el hijo de Zebedeo. Hay 3 Santiagos en la Biblia.
Pero aquí está el Santiago que escribió la carta de Santiago, y ese es el medio hermano de Jesús. Lea el capítulo 1 y el verso 1, se va a dar cuenta que también él menciona, Judas también menciona eso. Entonces Judas, Santiago eran medio hermano de Jesús. Ahora algunos dirán, no, María no fue virgen hasta que murió. No. Ahora la Biblia dice que cuando José se entera que María estaba embarazada o estaba encinta por la obra del Espíritu Santo, entonces José quería dejar a María, se iba a ir. Pero un ángel del Señor le habló y le dijo: José, no tengas miedo de tomar a María, porque lo que en ella ha sido engendrada no es de hombre, sino la obra del Espíritu Santo. Escuchen. Ahora, quiero explicar eso. La razón por qué José quería dejar a María, porque en Israel había una ley, y la ley era que ninguna mujer podía llegar al matrimonio que no sea virgen. Entonces imagínese usted una ley rígida, fuerte. Algunos lo llaman la ley patriarcal. Una cultura fuerte, que las mujeres no podían acercarse a un rabino. Imagínense, había una ley muy fuerte. Entonces en esa ley existía que una mujer no podía tener acto o intimidad antes del matrimonio. Tenía que llegar virgen en el matrimonio en Israel. Si no, el pueblo lo apedreaba y tenían que apedrearlo y matarlo, por cuanto había quebrantado la ley en Israel. Imagínense. Por eso cuando José se entera que María estaba encinta, José quería huir, porque él dijo: no, si yo nunca he tenido nada con María. Entonces él se asustó, pero un ángel del Señor: no hagas eso. Ahora, ¿por qué quiero explicar eso? Porque a veces de niño, a lo mejor quizás nos han enseñado muchas cosas, pero no tiene sustento bíblico. Aquí está hablando acerca de los hermanos de Jesús. Algunos han llegado a entender que lo que está diciendo se refiere a primos hermanos. Bueno, vamos a ver la palabra griega. La palabra que aparece allí, escuchen esto. Algunos han entendido, pero la palabra griega que aparece es adelfo. Adelfo, esta palabra se refiere a los hermanos biológicos. No sé si me están poniendo atención. Ahora, cuando dice hermano, no se refiere a primos hermanos, se refiere a hermanos biológicos. Porque la palabra griega que aparece para hermanos biológicos es la palabra adelfo en griego. Recuerden lo que yo he dicho muchas veces acá, y valga la redundancia. ¿En cuántos idiomas fue escrito la Biblia? A ver si se acuerdan. ¿Cuáles son? Qué bueno, mira, qué linda pareja, ¿no? La esposa lo apoyó al hermano. Gloria al Señor. Es cierto, la Biblia no fue escrita en español, ni inglés, ni mandarín, ni en latín. Hay 3 idiomas originales: arameo, hebreo y griego. La mayoría del Nuevo Testamento, no en su totalidad, la mayoría fue escrito en griego. Entonces la palabra griega original aparece como hermanos adelfo. Significa hermanos biológicos. Jesús tuvo unos hermanos biológicos. ¿No está poniendo atención? Ahora, alguien dirá: no, ok, la palabra en el griego que aparece para primos es anepsio. Allí sí se refiere a primos. Anepsio se refiere a primos hermanos. Pero adelfo se refiere a hermanos biológicos. Y anepsio se refiere a primos. Entonces, ¿por qué? Y si usted quiere encontrar en Colosenses 4:10, vayan a Colosenses 4:10. Recuerden que este es un estudio de manera parcial. Colosenses 4:10. Si alguien lo tiene, lo lea. ¿Qué dice? Sí, 4:10. Colosenses 4:10.
Escuche, aquí aparece la palabra, a la palabra en griego, anepsio. Se refiere en términos generales. Un primo, un sobrino. Es la palabra griega que aparece. Eso es lo que necesitamos entender. Ahora, la razón por qué queremos explicar eso, porque algunos piensan que no. Cuando escuchen esto, históricamente, ahora voy a citar la historia. Históricamente, me encanta la historia de Claudio Josefo, los historiadores del Nuevo Testamento. Cuando María dio a luz a Cristo, a nuestro Señor Jesús, entonces se reunieron más de 70 ancianos de Israel para comprobar si todavía María era virgen o no. La obra de Dios es perfecta. Y no voy a explicar con profundidad, pero solo para que tenga una idea. Dios es perfecto. Escuche, cuando María dio a luz a sus hijos, ya hijo de María con José, todavía ella cuando llegó al matrimonio con José, todavía era virgen. Porque cuando Cristo nació, Dios lo hizo de una manera sobrenatural, perfecto. Entonces los ancianos de Israel comprobaron que ella cuando llegó al matrimonio y tuvo más hijos, comprobaron que ella era virgen. Eso está plasmado en la historia y todo eso. Pero como dije que era un resumen para dar a entender que María tuvo más hijos. Algunos dicen no murió virgen. No, ella no murió virgen. Ella tuvo más hijos porque ya luego ella se casó con José. Y cualquier persona que diga que no, tiene que ir a la historia y consultar a la historia y tiene que ir a lo que la Biblia dice. Amén. Entonces tuvo. Ahora, ese era el pequeño introducción. Pudiéramos pasar, aquí hay más pasaje bíblico. Lucas 2:52, Mateo 26:12, ahí está Juan 2:4, muchos pasajes bíblicos con respecto a eso. Pero yo voy a ir a la verdadera enseñanza de esta noche. Es razones para la encarnación. Vamos a ir al número 1. ¿Por qué era necesario que Cristo se encarnara? ¿Cuál es la razón? La Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, siempre han existido por toda la eternidad. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que significa eternidad? No tiene principio, no tiene ¿qué? Fin. Entonces recuerden que hemos explicado que la Trinidad ha existido por toda la eternidad. No existe un momento en la historia de la eternidad donde Dios el Padre o Dios el Hijo no haya existido. Han existido por toda la eternidad. Jesús no fue creado por Dios. Él es el agente de la creación. Entonces quiero explicar ahora razones para la encarnación. El apóstol Juan nos revela en el verso 18. Número 1, revelar al Padre. Escuche, revelar al Padre. Ahora, esto es muy importante porque todo judío, todos los judíos, ¿se acuerdan ustedes cuando Moisés le dijo a Dios, Señor, muéstrame tu gloria? Los judíos, los profetas, muchos rabinos, muchos reyes, caudillos querían ver. El anhelo de todo judío era conocer a Dios, ver cara a cara a Dios. Pero los pasajes dicen que nadie podía ver a Dios y vivirla o vivir. Entonces no pueden ver, pero Dios en su gracia soberana, Él envió a su Hijo y el Hijo nos reveló al Padre. Por eso en el verso, vayan en el Juan 1:18, Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Oiga esto. Lo que está diciendo Juan, si alguien se podría preguntar, ¿y cómo es Dios y cómo es el Padre? Alguien podría decir, bueno, Él es como Él. ¿Cuál? Como Jesús. Por Jesús nos reveló el Padre. Ahora vayan adelante en Juan 10:30. Juan 10:30. El que lo encuentra lo lea. ¿Qué dice? Que dice, yo y el Padre uno somos. Ahora Jesús está revelando al Padre que Él también es Dios. Yo y el Padre uno somos. Ahí habla de la unión. Ahí habla de la unicidad de la divinidad, de la unión de la Trinidad. Yo y el Padre uno somos. Ahora, esto es muy importante que conozcamos también
necesitamos entender. ¿Recuerdan ustedes por qué digo eso? Porque estamos tocando el número 1. Jesús nos vino a revelar el Padre. Ahora, Jesús estaba enseñando un momento dado. Entonces Felipe, uno de los discípulos, le preguntó: Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Sabe qué le dijo Jesús? ¿Han leído San Juan 14? Entonces Jesús le dijo: Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes, el que me ha visto a mí, ¿ha visto qué? Ha visto al Padre. Ahora Jesús vino a revelar también al Padre. ¿Por qué? Escuche esto. Y quiero leer de las notas que hemos analizado. Oiga esto: la relación del pueblo judío con Dios siempre fue distante a través de su sacerdote, marcada por gran temor. Cristo vino entre otras cosas a crear un puente por medio del cual el hombre pudiera crear intimidad con Dios, eliminar el temor que le caracterizaba bajo el primer pacto, el pacto antiguo. Escuchen, el pueblo, no solamente Jesús nos vino a revelar al Padre. Cuando Adán pecó, Dios le dio la espalda a Adán y Adán le dio. Entonces el hombre por años habían vivido, el hombre había dado la espalda a Dios. El pueblo de Israel no podía acercarse a... Gracias. El pueblo de Israel no podía acercarse al lugar santo a adorar a Dios, porque el pueblo tenía temor de ser consumido. Entonces había una distancia entre el hombre y el Padre, pero Cristo vino a arreglar esa distancia entre el hombre y el Padre. Es que por medio del sacrificio de Cristo que nosotros podemos entrar al lugar santísimo y tener comunión con Dios. ¿Se dan cuenta el privilegio que tenemos como iglesia y que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? ¿Están aquí? Ya se fueron. Entonces necesitamos entender que Cristo no solamente vino a revelarnos el Padre, sino que también vino a arreglar esa distancia entre el hombre y Dios. Wow. Ahora, en el arca del pacto, de hecho es para mañana, yo sé que mañana va a estar bueno porque la presencia de Dios, pero el pueblo de Israel, Dios le mandó a través de un tabernáculo, que de hecho vamos a ver adelante el tabernáculo. El tabernáculo, ahí está todo el arca del pacto, donde estaba la vara de Moisés, los 10 mandamientos, todo ahí. Mire, escuchen esto. Entonces el tabernáculo era un símbolo de la presencia de Dios, donde los sacerdotes entraban y tenían comunión con Dios, y muchos de ellos también entraban para dar el sacrificio por el pueblo. O sea, nadie podía entrar. Era sumamente, el pueblo tenía temor. ¿Por qué no querían ser consumidos? Ahora, yo necesito que el temor del pueblo, quiero que vaya a Éxodo capítulo 20, versículo 19. Éxodo capítulo 20, versículo 19. Para que vean. Éxodo 19, capítulo 20, versículo 19. ¿Qué dice? Escucho. ¿Se dan cuenta de lo que el pueblo le está diciendo? Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Wow, escuche. ¿Se dan cuenta? El pueblo tenía temor de Dios, porque sabían que Dios era santo, que podían ser consumidos porque había una distancia entre el hombre y Dios. Pero Cristo vino a arreglar esa distancia. Ahora, hermano, nosotros no necesitamos, claro, Jesús es nuestro sumo sacerdote, pero ahora nosotros podemos entrar al lugar santísimo. ¿Cómo? Vaya a Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. El que lo tenga para avanzar tiempo. ¿Qué dice? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Mira la invitación.
Hermano, debemos acercarnos a orar, porque ya podemos nosotros entrar al lugar santísimo. Ya no solo los sacerdotes, sino porque el Señor Jesús abrió esa oportunidad. Ahora acerquémonos pues a entrar al lugar santísimo. Escucha esto: al encarnarse Jesús eliminó esa distancia entre Dios y el hombre. Wow. Vino a crear esa unión entre el Padre y la humanidad. Ahora podemos tener comunión con Dios por medio de la obra de Cristo. Ahora, lamentablemente hay muchos que no disfrutan de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchos no oran. Para estar en la presencia de Dios necesitamos orar. Orar, buscar su presencia, estar en la presencia del Padre. Amén. Tener intimidad con Él. Ahora, dije que iba a ser breve. Número dos, pagar la deuda del pecado. Vaya a Romanos 3:23. Romanos 3:23. Todos conocen el texto. ¿Qué dice? Por cuando todos pecaron, ¿qué? Están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24. Escuche esto. Con la caída de Adán y Eva, la humanidad quedó marcada por el pecado. Desde entonces todo hombre nace pecador, sin posibilidad de salvación fuera de la persona de Jesús. Escuche. Desde la caída de Adán y Eva, la humanidad quedó marcada por el pecado. Ahora, aquí viene la importancia: es que cuando Adán pecó, Adán imputó su pecado en la raza humana, o sea, atribuyó su pecado. Todos nacemos bajo pecado. Aquí viene una parte importante: que de 10 para abajo, teológicamente, no dice eso la Biblia, pero teológicamente dice, un niño de 10 para abajo, si se muere, se va para el cielo. Porque él no es, escuche esto, voy a explicar de esa manera. Dios es 3 veces santo. ¿Cuántos saben eso? Santo, santo, santo nuestro Dios. El hombre es 3 veces pecador. 3. Usted dirá, ¿sabía usted que 3 veces pecador? Le voy a explicar. Número 1, pecador por naturaleza, porque nació con el pecado que Adán imputó en la raza humana. Número 2, usted es pecador por haber elegido el pecado. ¿O alguien lo obligó a pecar? Nadie. Entonces usted es pecador, número 1, por naturaleza. Número 2, es pecador por elegir el pecado. Número 3, ¿cuál sería el 3? A ver, ¿quién habla? ¿Cuál sería el 3? ¿Ah? Nadie habló. Somos pecador por naturaleza, por elegir el pecado. Somos pecador por practicar el pecado. Ahora, este 3 me llama mucho la atención. Ahora, hermano, no pecamos para ser pecadores. ¿O usted peca para ser pecador? A ver, ¿peca para ser pecador? ¿Verdad que no? ¿O usted quiere ganarse el título, pecar por ser pecador? No. Pecamos, escuche esto, pecamos porque somos pecadores. Es lo mismo que yo enseño a mucha gente. Y cuando dice, es que la verdad es que la mentira, digo, nadie miente para ser mentiroso. La gente que miente, miente porque es mentiroso. ¿Cuántos sabían eso? ¿O alguien quiere mentir para que tenga un doctorado, el mejor mentiroso del mundo? Nadie. La gente miente porque es mentiroso. Entonces nosotros pecamos porque somos pecadores. Pero Cristo nos redimió de la maldición del pecado. Cristo nos ha librado de la potestad del pecado. Por eso que Él tuvo que encarnarse, porque por medio de su encarnación, al Cristo morir en la cruz como hombre, Él iba a destruir el pecado y pagar la deuda que Adán dejó con la ley moral de Dios. ¿Están aquí? Wow. Esto es interesante. Todos somos pecadores. Hermano, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Hay una versión que, si usted lea, hay muchas versiones, ahí está la
la Biblia del Oso, ahí está la Biblia de las Américas, la versión Reina Valera 2015. Cuando usted lea eso, hay una versión que yo leí, me llamó, dice: por cuanto todos pecaron e están fuera del reino de Dios. Wow, sin esperanza. Ahora Dios el Padre dice aquí, hermano, en el verso 24: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora Cristo tuvo que encarnarse y tuvo que tomar cuerpo humano. Escuche esto, aquí me voy a tardar mucho, porque eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Y porque a veces alguno no pone atención y luego se los olvida, pero ponga atención. Escuche, hermano, la razón por qué Cristo tuvo que tomar cuerpo humano y a la vez tuvo que ser Dios. Ahora, Adán ha pecado y un hijo de Adán debe morir como hombre, pero a la vez el que debe morir tiene que tener vida. Pero al siguiente, que el que va a morir en la cruz por los pecadores tiene que recibir y soportar la ira de Dios contra el pecado, y tiene que soportar la justicia de Dios por el pecado. Ahora, algunos dicen que Dios buscó por todo el cielo, que no había un ángel. Dios no necesitaba buscar un ángel, un solo orden, un ángel hubiera venido. Pero un ángel no podía morir, porque Dios no comparte su gloria con nadie. El título de salvación le pertenece a Dios, por eso que Jesús es Dios. Ahora, ¿por qué tuvo que también venir 100% Dios? Porque dice la Biblia en los profetas menores, profetas mayores, que las islas, el mar, las montañas se desaparecen delante de la furia de Dios. El que iba a morir en la cruz tenía que recibir la furia de Dios contra el pecado. Pero cuando Cristo vino, hermano, 100% hombre, 100% Dios, en su humanidad Él llevó el pecado, pero a la vez en la cruz estaban las dos divinidades, o estaban las dos naturalezas, 100% hombre y 100% Dios. Porque el que murió, ahora yo pregunto, ¿usted cree que Dios puede morir? Ahora, si Jesús es Dios y es 100% hombre, ¿cuál cree usted que el que murió? ¿Y dónde quedó la divinidad? Ahora, esto va a ser interesante para más adelante cuando vamos a estudiar esto a profundidad. ¿Sabe por qué? Escuche esto, preste un detallito muy chiquitito. La palabra Jesús es nombre humano, pero Jesucristo es nombre divino. Si tú te das cuenta que el único que cuando Pedro dijo tú eres el Cristo, esa fue una revelación. Pero si tú te das cuenta, todo antes de que Cristo muere, siempre le decían Jesús, 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 Jesús. Pero tú te puedes notar ya en las cartas paulinas, en las cartas generales, ya rara veces que aparece Jesús. Ya Pablo dice nuestro Señor Jesucristo, o ahí aparece Cristo. Jesús es el nombre humano, Cristo es el nombre divino. ¿Han notado eso en la Biblia? ¿Han notado? Amén, dijo alguien, no sé dónde. ¿Han notado eso en la Biblia? Ahora, escuche esto. Entonces Jesús, el que murió, fue la parte humana, la parte divina no, porque Dios no muere. Al igual, no quiero entrar en debate aquí, al igual que muchos dicen que María es madre de Dios, no, Dios no tiene madre, la parte humana, pero la parte divina no. La unión hipostática no tiene madre, la unión o lo hipostática no tiene. Entonces allí muchos se equivocan, pero repito que más adelante eso lo vamos a profundizar basado en la Biblia. Lo que quiero es explicar esto. Entonces Jesús vino 100% hombre, 100% Dios. ¿Por qué? Porque Él tenía que morir como hombre, pero solo Dios podía soportar la ira de Dios. Entonces por medio de esa obra de Cristo en la cruz del Calvario hay redención para la raza humana. ¿Están aquí? Entonces, hermano, Cristo vino no solamente por eso. ¿Cuántos saben que nosotros somos salvos por gracia? Ahora les voy a decir algo, que somos salvos por obra. Usted dirá, ay hermano, no, sí, somos salvos por obra, pero por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, no por nuestros méritos. Por eso,
Por eso escuchen eso. Hace un par de años, cuando yo apenas me llamó la atención la doctrina de la justificación, la doctrina de la gracia, la soteriología, la doctrina de salvación. Y yo quería saber esto, cómo está la salvación, cómo podemos recibir, cómo sé que soy salvo. Todo eso me llamó la atención. Entonces, una vez hice una tarea. Me fui, no recuerdo si en Shelby, no sé, recuerdo en qué. Entonces yo dije, voy a ser un periodista. Y entrevisté a algunos hermanos. Y le digo, hermano, si tú te murieras hoy, ¿a dónde irías? Él dijo, al cielo. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué? Y él dijo, bueno, porque voy a la iglesia, recibí a Cristo en mi corazón, y porque leo mi Biblia, oro, ofrendo, diezmo, y dijo un montón de cosas. Pero nunca mencionó el evangelio. Ahora, si tú le preguntas a un musulmán, señor musulmán, si tú murieras hoy, ¿a dónde irías? Bueno, yo iría al paraíso. ¿Por qué? Porque leo el Corán, creo en el profeta Mahoma y siempre voy de rodillas hasta llegar al canje, al río sagrado para ellos. Todo el mundo dice eso. No quiero mencionar otros grupos que yo lo entrevisté. Y todo el mundo dice, bueno, voy a ir al cielo por esto, por esto, por esto. Pero encontré un cristiano bíblico. Escuche lo que él dijo, y eso es lo que nosotros debemos entender. Hermano, si tú murieras hoy, ¿a dónde irías? Bueno, yo merezco el infierno, pasar toda la eternidad en el infierno, porque yo he pecado, soy un miserable pecador. Merezco el infierno. Hermano, pero dices que eres cristiano, sí. Yo voy a ir al cielo no por mis propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Wow, esto sí es bíblico. Porque nosotros vamos a entrar en el reino de los cielos no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de aquel que dijo, consumado es tetelestai, tu deuda fue cancelado con la ley moral de Dios, tu deuda fue cancelado. Entonces iremos al cielo gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Ahora, cuando vamos a llevar en la redención, la expiación, yo voy a explicar eso. Cómo es que la justicia de Dios fue imputada en Cristo. Y cómo es que ahora el Padre me ve a través del Hijo. ¿Cuántos sabían eso? No, si el Padre nos viera así como nosotros estamos, hermanos, ¿qué tiempo hubiéramos muerto bajo la ira de Dios? Pero mira, esta es cuando recibimos la justificación por fe. Entonces Dios te ve a través del Hijo. Y Dios te ve, Dios el Padre te ve como que si nunca has pecado. Un bebé sin pecado. Ah, pero hermano, fallamos muchas veces, ¿o no? Pero como ese es lo que la justicia atribuye, entonces la justicia de Cristo fue imputada en mí. Entonces el Padre me ve a través del Hijo. ¿Están aquí? Entonces, hermano, esta es la importancia que necesitamos entender. Ahora, ¿alguien me puede leer Colosenses 13, 14? Colosenses 13, 14. ¿Qué dice? Sigue. 13, 14. Colosenses 2, 13 y 14. Escuche, vosotros estando muertos en pecados, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándole en medio, clavando en la cruz. Escuche esto, escuche, hermano, es muy importante esto. Ahora, esto es lo que necesitamos entender, es que Cristo vivió conforme la ley de Dios. Para que nosotros seamos libres de la demanda de la ley, Cristo tenía que vivir conforme la ley de Dios. ¿Cuántas leyes había en el Antiguo Testamento? Muy bien, es cierto, había 613 leyes. Pero váyase a Santiago, mira lo que pasaba en la ley. Santiago capítulo 2, verso 10. Santiago 2:10. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo?
Había 613 leyes, escuche eso, hermano, que ya voy a terminar. Habían 613 leyes. Vamos a suponer que una persona cumplía 612, pero por uno que fallaba, lo echaba a perder todo. O sea, era difícil. Pero Cristo vivió perfectamente conforme a la ley. Por eso yo siempre he enseñado así, que Cristo no solamente murió en nuestro lugar, sino que vivió en nuestro lugar. Wow. Él vivió conforme a las demandas de la ley, de las exigencias de ley. Él vivió una vida de perfección, cumpliendo todas las demandas de la ley. Esto lo calificó para ser un sacrificio perfecto que Dios podía aceptar en sustitución nuestra. Ahora, Cristo era perfecto. Dios el Padre aceptó su sacrificio como por nuestro pecado, porque Él vivió una vida absolutamente perfecta. Entonces aquí, para terminar, que dije que iba a ser corto, escuchen esto. No hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. Ahora, hay muchos que piensan que van a ser salvos por obra de la ley, otros por obra, pero aquí vamos a explicar ya para terminar. Nosotros somos salvos por medio de la gracia, amén, por medio de la fe en Cristo Jesús. Voy a decir dos cosas. La fe no es la que ya me salvó, como dice Gucho, ay, mi fe me ha salvado. No, porque solo hay un Salvador. ¿Cómo se llama el Salvador? Jesucristo. Sino que Cristo me ha salvado a través de mi fe. ¿Están entendiendo? Entonces la fe es el instrumento o el medio que Dios escogió para que por medio de la fe nosotros recibimos la justificación. Pero el fundamento de esa obra descansa sobre dos hechos. Es la perfecta obediencia de Cristo a la ley moral del Padre. O sea, Cristo vivió en perfecta obediencia a la ley del Padre, y por medio de eso, entonces el Padre aceptó su sacrificio en sustituto nuestro. Ahora nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, y por medio de la fe, Cristo nos ha salvado. Amén. ¿Cuántos salvos están acá? Por esto, hermanos, debemos amar a Cristo con todo nuestro corazón. Amén. Ahora, Santiago dice, ya voy a terminar con eso. Santiago dice, la fe sin obra es ¿qué? Muerta. Santiago dice, muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras. El romano, Pablo dice que somos salvos por gracia, pero Santiago a la vez dice que somos salvos por obra. Cuando se formó el canon bíblico en el año 396, que aquí voy a terminar, en el año 396 usted dirá, ¿qué es canon? Después que terminamos este estudio sobre ¿cómo se llama? Sobre la persona de Cristo, no sé cuántas enseñanzas más nos vamos a enfocar. Después va a venir una enseñanza sobre la bibliología. ¿Qué es eso? Bibliología es la doctrina de la Biblia. ¿Cómo se formó la Biblia? ¿En cuántos idiomas? ¿Cómo se tradujo? ¿Cómo llegó hasta acá? Vamos a estudiar eso, la doctrina de la Biblia, la inspiración verbal, plenaria, los tres elementos indispensables: inspiración, iluminación, revelación. ¿Qué es contexto? ¿Qué es antetexto? ¿Y qué es un texto fuera de contexto? Resulta un pretexto. O sea, todo esto vamos a estudiar para que usted vaya aprendiendo. Por ejemplo, yo pregunto, ¿qué significa Biblia? A ver. Muy bien. Por lo menos hay alguien que ha estudiado. Es cierto. Esto no se llama, Jesús nunca dijo lean la Biblia, no, él dijo lean las Escrituras. Entonces, ¿por qué nosotros llamamos Biblia? Porque la palabra Biblia viene de un término latín, biblios, que significa conjunto de libros. Es más, la palabra Biblia lo usan los jueces, lo usan los abogados. Cuando un juez o un abogado le dice a su secretaria, por favor secretaria, tráigame la Biblia, y no crea que van a traer como van a traer un montón de libros donde están todos los archivos de donde ellos trabajan, o de bufete de abogado, porque la palabra Biblia significa conjunto de libros. Entonces eso lo vamos a ver. Pero para terminar, escuchen. Entonces cuando se formó el canon bíblico, muchos rechazaron la carta de Santiago. Dicen, no, Santiago enseña por obra, mientras que Pablo enseñó por gracia. Pero y aquí voy a terminar. Hermano, lo que Santiago está diciendo, que la fe verdadera produce obras.
¿Se dan cuenta la diferencia? La fe verdadera produce obra. Ok, voy a entender esto. La evidencia que yo tengo una fe genuina, verdadera, y la evidencia que yo tengo una salvación, entonces es que mi fe verdadera, genuina, va a producir obras. Voy a explicar de esta manera. No hacemos obra para salvarnos, sino que las obras dan evidencia de una salvación genuina que ha ocurrido en nosotros. Entonces la evidencia que tengo fe es que mi fe produce obras. ¿Han entendido? Es exactamente lo que Santiago quiere decir, porque Santiago está enseñando que la fe y la obediencia son inseparables. Ahora, Santiago usa el argumento de Abraham. Dice que por la obediencia, no, por la fe, Abraham obedeció. O sea, la fe de Abraham, que le creyó a Dios, le produjo obediencia por medio de esa fe verdadera. Que Abraham no creyó en Dios, le creyó a Dios, que es cosa diferente. Porque una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios lo que Él ha dicho. Entonces Abraham le creyó a Dios y le produce obediencia y obras. Es lo que Santiago quiere decir. La fe verdadera, genuina, produce obra. Por eso es que es muy fácil identificar los que son cristianos verdaderos. Están trabajando, no están haciendo obras para que sean, no, sino que su fe verdadera produce obra. Desde que yo entendí eso, le digo, o sea, mi fe tiene que estar en acción, tiene que trabajar, tenemos que evangelizar, tenemos que apoyar la obra de Dios, tenemos que ayudar a los que ya no vienen. O sea, tenemos que hacer un montón de cosas o de actividades, porque la fe verdadera produce obra. Entonces estas son las dos razones que vimos hoy, por la cual Cristo se encarnó. Número uno, vino a revelarnos al Padre, a cerrar esa distancia entre Dios y el hombre. Número dos, vimos que Cristo vino a reconciliarnos con el Padre, que Él murió en nuestro lugar. Amén y amén. Que el Señor los bendiga y póngase de pie. Y no olvide, le invitamos a todos los que están alrededor de Louisville, Kentucky, mañana a las 8 de la noche, vigilia en su presencia aquí en la iglesia Palabra de Vida en Jeffersontown. Ahí está toda la dirección en Facebook y todo. Así que vamos a orar en el nombre del Señor. Amén. No olvide, estamos invitados. Padre